estamos en comunicación con la rectora de la Universidad Nacional de Comahue, Beatriz Gentile. Doctora Beatriz, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un Hola, gusto. buenas Un tardes, saludo Beatriz, para toda la ¿cómo audiencia. estás? Bueno, ayer hubo una actividad, el sexto encuentro de derechos humanos en la Facultad de Psicología de la UNR. Bueno, Beatriz fue una de las panelistas invitadas y a mí me quedó resonando unas palabras. Una es humanizar, se llama la política. ¿La política está deshumanizada hoy, Beatriz? Yo creo que sí, yo creo que claramente hemos perdido la política, si es esa acción colectiva que nos permite transformar nuestra realidad, mejorar nuestro estado, comprometernos, mejorar nuestro hábitat, nuestra ciudad, nuestros modos de vida. Necesitamos sí o sí pensar eso en función del conjunto. Y yo creo que hoy claramente la política, lejos de pensar en el otro, en la otra, en el otro, claramente lo que hace es, bueno, replegarse sobre el individuo y soslayar todo lo que haga el otro, ¿no? Entonces me parece que nos está faltando. El ejemplo es claro, ¿no? Cuando hay un gobierno que tiene que apelar una medida que le dice que tiene que repartir la comida y deja que la comida se venza en un galpón, no sé qué otra explicación darle si es que no nos interesa el otro. Tal cual. Vos ayer hacías referencia del que estamos en una sociedad o un nuevo paradigma de estar individualizados, o sea, de no pensar en la forma colectivo. Y hiciste una metáfora, creo que de una autora, del fémur roto. ¿Cómo lo curamos? ¿Llegamos a curar o ese fémur termina rompiéndose totalmente, se fragmenta en 1000 pedazos? Qué buena pregunta para trabajar esto, ¿no? Para pensarlo. Yo creo que, como decíamos ayer, el fémur roto, que es la metáfora, el símbolo que utiliza Margaret Mead, que es esta antropóloga, que dice, bueno, para que un fémur se cure, la misma persona sola no puede. Alguien tiene que ayudarlo, alguien tiene que detenerse, demorarse, esperar, dejar de andar él para curarlo, ayudarlo, porque con el fémur no se puede caminar, no se puede andar, uno no puede proveerse de comida y además uno está expuesto a otros depredadores. Y me parece que justamente pensar en la posibilidad de que de esa demora de la marcha propia para estar con el otro, me parece que es justamente la metáfora que nos hace a nosotros imaginar la política como una herramienta para transformarlos, ¿no? Y yo creo que, como decíamos también en la charla, la mala noticia para los que creen que todos se salvan solos o que la salida es individual, la mala noticia es que el fémur roto va a estar siempre va a haber un fémur roto. El propio, o el de al lado, o el de lo que sea, pero siempre va a haber un fémur roto. Entonces, por lo tanto, en algún momento de nuestra vida, todas tenemos algo roto. Todos y todas tenemos esa necesidad, aunque sea aún en el cálculo, para sobrevivir lo necesitamos. Y me parece que pensar en cómo sanamos el fémur es tal vez uno de los desafíos que tiene este momento, ¿no? Encontrar herramientas que nos permitan pensar en estrategias para sanar eso. Si eso requiere discutir el Estado, el capitalismo, la democracia, los niveles de desarrollo, la comunidad, bueno, veamos qué, pero me parece que tenemos que pensar en eso. Este gobierno a través de discursos manipuladores hablaba de libertad, de otro tipo de economía más liberadora y demás. Pero esta libertad, más allá de todo, va en detrimento de cercenar y retroceder derechos. Como historiadora que sos, Beatriz, ¿hay algo que no entendimos de la historia? ¿Que volvemos a repetir historias viejas y hoy ayornadas, no sé, con la tecnología, con las redes sociales, se modificó esa historia y volvemos a tener esta situación penosa, económica, política, que nos está llevando a una fragmentación social?
Mira, no sé si por ahí para hacerlo más sintético, por lo menos la religión cristiana católica habla de, y hago esta analogía porque, bueno, cultura del occidente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Tres personas en una unidad. Bueno, yo me voy a poner del lado ya de la historia y de la modernidad, de decir, la tríada del occidente es 1789 dijo libertad, igualdad y fraternidad. Las tres cosas van unidas, es una misma. No hay libertad posible y completa sin la igualdad y sin la fraternidad. Porque cuando tenemos la libertad sin igualdad, de lo que hablamos es la libertad de mercado. Y cuando hablamos exclusivamente de la cuestión de la igualdad, podemos perdernos de vista lo que implica la libertad y lo que implica también la fraternidad, que yo digo que es la hermana pobre de la tríada de la Revolución Francesa, ¿no? Porque por la libertad y por la igualdad, siglo XIX y siglo XX, guerras, procesos, revoluciones, y la fraternidad Quedó, y quedó la atrás. fraternidad, capaz que el siglo XXI es el siglo de la fraternidad y nos toca a nosotros, ¿no? Nos toca como experiencia, bueno, hacer que la fraternidad sea esa síntesis de los grandes procesos sociales, pero insisto, son tres conceptos que van juntos. No existe cuando uno pesa sobre los otros, que fue la utopía del liberalismo del siglo XIX, en ensalzar la libertad como la libertad del individuo, y bueno, se olvidaron de la búsqueda de la equidad y la búsqueda de la fraternidad. En América Latina yo hago historia latinoamericana porque es mi área, ¿no?, de formación. Y la verdad que cuando yo veía que en el Pacto de Mayo el primer principio era el respeto a la propiedad privada, pucha, dije yo, en el Pacto de Mayo, justamente en mayo, Justo. las sociedades sobre las que hace la Revolución de Mayo no existe la propiedad privada, la propiedad era comunitaria. O era la propiedad del rey, básicamente, o la propiedad de los pueblos en plural, ¿no? La aldea, la comunidad. Entonces, la verdad que, bueno, hay como mucha distorsión en las cosas, pero tal vez nos sirva recuperar. No sé si nos olvidamos o creo que hay que, cuando decimos recuperar estas cuestiones, me parece que es volver a pensar que esos conceptos todavía tienen vigencia y hay que darle contenido. Sí, verdad, Soma. Creo que Soma que transformar la realidad es posible, pero la salida es de forma colectiva. Entonces, siempre lo hablamos acá en nuestro programa que se llama rebeldía organizada, porque somos muy rebeldes, Beatriz, te contamos. Y muy desorganizadas. Y muy las dos cosas. Porque Soma, lo que vemos, Soma, es una gran apatía por parte de la sociedad. Hoy Norman, nuestra compañera, nos contaba, ella caminaba por la ciudad de Rosario y veía gente en situación de calle. Y eso se replica en todas las ciudades del país, se ve cada vez más. Y se no naturaliza. Vemos, y se naturaliza. Entonces no vemos, ¿dónde está el Estado? El Estado está ausente en todo sentido. Entonces, ¿cómo recuperar ese Estado, que obviamente ese Estado presente, que otra vez tenga ese protagonismo y que sea el garante de nuestra seguridad en todo sentido también? Y no lo vemos. No, el Estado se ha retirado, hay con una voluntad explícita de retirarse, pero además porque han convencido al menos a una porción importante de la sociedad argentina que votó esto, los han convencido de que el problema de sus males era el Estado. Claro. Y les quitaron identidad, de alguna manera, porque el Estado somos todos, y entender eso sería el principio de la solución, probablemente. Probablemente también haya que hayamos perdido también lo que en algún momento fue muy fuerte, que era, bueno, el debate en la calle, el ágora, como decimos, ¿no? Decir, bueno, juntarse, hablar, de recuperar la palabra, de dejar un poco la inmediatez de las redes y, bueno, recuperar el cara a cara, la palabra, y hablar y sentarse y escuchar. Hablar y escuchar me parece que es lo que volver a esas viejas prácticas de sentarnos en redondo y, bueno, y en círculo y escuchar y hablar, que no lo va a suplantar una red. Nosotros en 14 caracteres no se puede expresar nada de todo esto.
y nos han acostumbrado o nos hemos acostumbrado, no sé cómo, de qué manera, bueno, cómo vencemos esas formas comunicacionales si esas formas comunicacionales no nos sirven, o al menos yo creo que no nos alcanzan para expresar estas cosas, ¿no? Claro. Por ahí la comunicación que ustedes están haciendo a mí me parece que es hoy el streaming, todo lo que sea comunicacional, bueno, recuperar la palabra y dar la palabra me parece, y la escucha creo que es uno de los mecanismos que nosotros desde el campo popular, desde el campo nacional, desde el campo comunitario, como lo pensemos, creo que tenemos que volver a eso, porque la verdad que como charlábamos ayer, ¿no? El aislamiento, la fragmentación, el quedarnos encerraditos y encerraditas, me parece que no es el camino. No, el camino va a ser salir y escucharnos y hablarnos. Sí. Y yo creo que también resistirnos como lo decíamos hace un rato, resistirnos a la agenda comunicacional de los medios que hacen que hablemos de lo que ellos quieren y no de lo que realmente nos importa. ¿No es cierto? No, y tampoco reflejan la realidad que está pasando en el país. Entonces manipulan la información y, bueno, obviamente son grandes monopolios comunicacionales y replican lo que está en las redes sociales o en los bots, como dicen todos, pero no reflejan lo que le pasa al individuo común, al trabajador. Claro. Lo despido, nadie sabe cuántos despidieron hasta ahora. ¿Qué pasa con la salud? Recién estaba leyendo que iban a cercenar los derechos a las personas con discapacidad, a los sectores más vulnerables, que no pueden, un colectivo chico, que entonces es muy lamentable. Ayer, que yo no sabía, la decana de la Facultad de Psicología, la doctora Cotone, decía que el 8 de agosto es el Día Nacional de Psicólogos y Psicólogas Víctimas del Terrorismo de Estado. ¿Qué opinión te merece, estos diputados que fueron a visitar a los genocidas, Beatriz? Absolutamente repudiable, y creo que urge que los echen de la Cámara. Sí, esas totalmente. Personas no pueden representar a la sociedad, no hay excusa, no hay argumento. Es absolutamente poco creíble las explicaciones que dan, y yo creo que fundamentalmente pensaron y creo que se equivocaron, pensaron que era tiempo de hacer cualquier cosa y se jugaban a que, y todavía está vigente. Sí, todavía está. Y yo creo que eso no es un límite. Ese en lo personal, en lo político, en lo académico, en lo ético es un límite. Ese es un límite, y yo creo que esos diputados no pueden seguir siendo... eso no hace hay una diferencia, porque eso no es un problema de la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de ideas, es un límite. Alemania tiene claramente una ley donde se hace apología respecto al nazismo, claramente eso está penado y se prohíbe. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho muchas veces, todas las cuestiones que tienen que ver con derechos humanos y con la ética de la vida no se plebiscita, no están expuestas a la voluntad coyuntural de un conjunto social. Son principios que regula el Estado-Nación, y este Estado-Nación lo decidió claramente cuando adhirió a los pactos internacionales. Por lo tanto, es un límite, es... el nunca más. Es un tabú, es una idea tabú, es como el incesto, es como... es como el canibalismo, diría Humberto Eco. Son esos 5 principios que no se pueden cruzar. Yo creo que es un principio que no se puede cruzar en términos de democracia. Por lo tanto, para mí es un tema que está claramente cerrado, y que lo único que yo estoy esperando es que sea lo suficientemente ético, valiente el Congreso de la Nación, y se decida la expulsión de los diputados que fueron a visitar a los genocidas. En eso coincidimos totalmente, porque después de la película Argentina 1985, donde todos vieron la película, esto replicábamos el nunca más. Después de un desfile militar, creo que fue el 9 de julio, más allá de otra vez los Falcon Verdes reivindicando a la dictadura, riéndose arriba de un tanque. Yo creo burlándose de las personas, después tratando de mitigar que el número de los desaparecidos no era el exacto, no eran 30.000, como siempre decimos nosotros, sean 2.
30.000 o 50.000, hay 2 desaparecidos. Hay personas que desaparecieron. Recién hablábamos antes con el papá, hablamos con el diputado nacional Eduardo Tognoli. Eduardo perdió a su papá y hasta hoy, hasta la fecha de hoy, no se sabe dónde está. ¿Dónde está el cuerpo? Así como de muchos. Entonces, hablar con tanta ligereza sobre un tema que es sensible a la mayoría de los argentinos, me parece que este gobierno de ética y de moral no tiene. No, y es otro ejemplo de lo que no, de cómo la otra no importa, de la deshumanización de la política. Eso quería preguntarte, Beatriz, uno como militante, ¿no? de un proyecto, de un espacio político que habla de lo nacional, de lo popular, de la argentinidad, del nacionalismo, ¿cómo hacer para desde lo discursivo, ¿no es cierto?, separar las ideas de los momentos históricos, porque, he escuchado a mucha gente decir que por fin el desfile de este 9 de julio fue el desfile que corresponde, porque estuvieron las tropas, hubo otra vez desfiles y demás. Y cómo hacemos desde lo discursivo para explicar o para que quede claro que no es que esa idea que se refleja en el desfile tiene que ver más con aquel ejército libertador del siglo XIX y nada que ver con este que tuvimos en el 76. ¿Cómo hacer desde lo discursivo en la cotidianidad de esto de querer recuperar el diálogo de una manera clara y rápida, digamos, para que se entienda? No sé si me entendiste. Sí. No, sí, entendí. Yo creo que, que igualmente siempre la sociedad va construyendo su discurso del momento, digamos, ¿no? Y está bien que así sea. Y no hay que desesperarse frente a eso. A mí me parece que cuando uno decía, la mirada de la sociedad y el papel que jugaron las Fuerzas Armadas en la historia argentina pasó por distintos momentos a lo largo de toda su historia. Entonces, hoy particularmente, la pregunta es ¿por qué este gobierno tan deshumanizante, con políticas públicas tan en un programa de ajuste económico, en un programa que realmente tiene bastante poco de pensar en el conjunto como una política realmente social, de justicia social? ¿Por qué necesita, la pregunta que yo me haría, ¿por qué necesita mostrarse con los militares? No me preguntaría si está bien o no que los militares desfilen o que ellos se suban a un tanque. La pregunta es por qué ellos quieren hacerlo. ¿Qué mensaje nos quieren dar? Y decirle, ¿no?, a la gente que por ahí dice, por fin volvieron. ¿Por qué te parece que es importante que estén los militares en un 9 de julio? ¿Por qué te gusta más que estén los militares y que no estén las escuelas bailando una chacarera? ¿O te parece que tienen que estar las dos? ¿Por qué te parece que el presidente tiene que subirse a un tanque y no puede, por ejemplo, no lo sé, desfilar junto con las mujeres o las personas que hacen un comedor o un merendero? ¿Por qué te parece que hacen eso? Y a mí me parece que hay que llevarlos a esa reflexión nosotros, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de mostrarse con militares? ¿Por qué eligen mostrarse con militares y no eligen mostrarse con otros? Sí, la patria, ¿por qué tiene que ser expresada por un tanque militar? ¿Por qué no la patria puede tener el color de la fiesta o como fue la fiesta del Bicentenario, donde fue del rock hasta el folclore, hasta la cumbia, hasta el cuarteto, lo que fuera? Me parece que yo, digamos, como método, ¿no?, como metodología de construcción, creo que tenemos que ser menos portadores o pretender ser portadores de certezas o de verdades y ser más proclives a ayudar a la reflexión, ¿no? Con tal vez desde ese lugar del qué te parece, por qué esto, por qué mostrarse de esa manera. A mí me parece, yo creo que mucha gente está viendo que no está bueno que la comida se quede vencida, guardada, que no está bueno que no se reparta, que no está bueno dejar a los discapacitados, que no tiene nada que ver eso con la inflación, que no tiene nada que ver con los que antes estaban y robaron, ni con Alberto, ni con las fotos, no,
es otra cosa. Y creo que parte de lo que nosotros nos estamos perdiendo por estar respondiendo a esta agenda que nos imponen es, bueno, pensar por nosotros mismos. Claro. Tal cual. No se trata de educación, no se trata de educación y de ser ilustrado, ni que si fuiste o no fue. Todos, todas, tenemos una capacidad de pensar, de reflexionar, porque observamos, porque miramos y construimos nuestras ideas. Lo que tenemos que hacer es esto. Bueno, ayudarnos a preguntarnos y a pensar. Me parece que va la cosa, que va más por ahí que por armar otros discursos, porque el otro discurso siempre es para chocar, para contraponer, para discutir. A mí me parece que esa lógica es la que tenemos que romper necesariamente, porque es la que, bueno, hacía un paralelismo también con el tema del campo, cómo han sabido desde la derecha, digamos, manipular a la opinión de la gente con respecto a las palabras, ¿no? Porque me acuerdo, por ejemplo, en el 2007, cuando fue esa gran discusión con el campo, por las retenciones y que salían los cartelitos del campo, somos todos. Yo trataba de explicarle a mi mamá, que se crió en el campo y que se levantaba a las 3 de la mañana y trataba de hacerle entender que no se estaban refiriendo a ella, a su situación, a su tiempo, porque viste que lo primero que te dicen, ay, sin el campo no se come. Entonces es bastante titánica la tarea, porque evidentemente no logramos romper con esa lógica que imponen desde los medios hegemónicos y desde la derecha. Porque es de hace mucho tiempo también, ¿eh? O sea, yo vivo en Neuquén hace muchísimo tiempo, ya me vine de muy chica a vivir acá, pero yo soy nacida en La Plata, en provincia de Buenos Aires, y yo siempre digo lo mismo, desde primer grado hasta séptimo, composición tema La Vaca. ¿Qué nos da el campo? Bueno. Claro. Tenemos años, generaciones y generaciones formadas en una educación donde el campo, el ejército y la mirada de un país que solo es agropecuario, que además es todo lleno de inmigrantes, etcétera, etcétera, que es el imaginario de la pampa húmeda y nada más, en la cual ustedes también están involucrados porque nos convencieron de que somos todos blancos, todos hijos de inmigrantes. Bueno, no es fácil dar vuelta a todo eso y va a llevar mucho tiempo y no hay que sentirse frustrado o fracasar porque pasa esto. Lo bueno de esto es que se esté despertando, ¿no? Como hay que despertarse, yo digo de dos cosas cuando charlamos, y bueno, hay que despertarse y hay que desconectarse un poco. Claro. Desconectémonos un poco y hablemos más. Y bueno, y también en ese camino no es fácil vencer miradas y sentires muy atávicos. Seguramente tu mamá y de su mamá y de sus abuelos y de toda su historia, y bueno, y está esa idea, ¿no? De que todos en el campo son los que se levantan muy temprano y trabajan duro. No, los dueños de los campos no. Claro, eso no. No es así, y claro. Sí. Y es muy difícil desde ahí. Beatriz, te hago la última pregunta. Como rectora de la Universidad Nacional de Comahue, ¿cómo es la situación? Porque la semana que viene se viene un paro nacional de docentes universitarios. Sí, como le pasa también a usted, a la Universidad de Rosario, al resto de las universidades. Nosotros estamos en la misma situación que el resto de las universidades y que del sistema científico universitario, ¿no? Hemos tenido con cuentagotas, el gobierno nacional nos ha ido incrementando los gastos para funcionamiento, pero bueno, no ha sido lo mismo en términos de la compensación salarial para docentes y no docentes. Nosotros en el sur tuvimos serias dificultades para pagar el gas y la luz, nos pasamos de pagar 200.000 a 9 millones de gas. No, esperen, de 9 millones de gas a 23 millones 800 en mayo y a casi 37 millones ahora en junio. Esos son nuestros gastos en el sur. Entonces, ustedes imagínense que bueno, que son tarifas que de alguna forma esto es de gastos de funcionamiento y esto es lo que, bueno,
la marcha del 23 de abril y con mucha fuerza y con muchísimo apoyo, porque nunca hubo una movilización tan importante, por lo menos a nivel país, pero a nivel nuestra región también. Si de alguna manera nos empezaron a sostener y frenamos la caída, bueno, podemos tal vez pagar la luz, pero si no le pagamos a los docentes y no docentes, tampoco tenemos universidad abierta. Así que la situación es crítica. Yo creo que las universidades no forman parte del proyecto educativo de este gobierno. De este gobierno, exacto. Como sí, lo mismo la actividad científica, porque el desguace del CONICET ha sido también muy fuerte. Y creo que nos vamos a tener un cuatrimestre complejo y no sé cómo será, si no va a haber presupuesto y si otra vez, si el Congreso de la Nación no se deciden los diputados y diputadas a votar un presupuesto como corresponde para el 2025, creo que el próximo año vamos a estar inclusive peor que este. Así es. Sí. Beatriz, Vamos por ese lado. Acá lo manda una oyente, Marita, dice, gracias doctora Beatriz Gentile por la claridad de sus reflexiones. Ayer fuiste muy clara, Sama, y siempre digo... Y hoy también, Sama. Así que te agradecemos por tu tiempo, Beatriz, y gracias por estar en Rebeldía Organizada. Bueno, un gusto y bueno, felicitaciones por el emprendimiento que tienen y bueno... a disposición, mientras se pueda no va a haber problema. Así que, te estaremos invitando. Dale, cómo no. Nos traemos en otro momento. Gracias. Un abrazo grande.